Aparentemente fue uno de los mayores logros de la historia, la desaparición de un barco entero. Para asombro de los espectadores, no solo era indetectable para el radar, sino invisible también ópticamente. Según la leyenda, el experimento fue un gran éxito, pero tuvo un intolerable coste en vidas humanas. Los hombres quedaron molecularmente enganchados al barco, unidos con el barco cuando se teletransportó. Estos se habían vuelto locos, se habían quemado o se habían vuelto invisibles. A esos tripulantes les pasaron cosas horribles. Los barcos de guerra oxidados no suelen aparecer en las páginas de Playboy. Aún así, entre los desnudos de la edición griega de 1996 hay fotos de un barco llamado Leone. El artículo tampoco es el típico de Playboy. Describe cómo el Leone, un destructor estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, se desguaza tras medio siglo de servicio y casi 4 décadas con la Marina griega. Pero es que este no es un buque de guerra normal. El buque que los griegos llaman Leone tiene un pasado legendario. Hace mucho tiempo se lo conocía como el USS Eldridge, en la época en la que supuestamente fue objeto de un audaz experimento de teletransporte e invisibilidad. El experimento tuvo lugar durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial como contramedida contra los U-boats alemanes. Los convoys aliados eran un salvavidas. Traían hombres, productos y armas en el momento de mayor necesidad, pero eran lentos y problemáticos, y a menudo estaban fabricados con piezas de barcos viejos y decrépitos. Los barcos que los protegían estaban por detrás de los submarinos enemigos, ya que tenían mayores ángulos de rotación. Un U-boat podía maniobrar mucho mejor que un destructor, meterse en el convoy y centrarse en un objetivo sin defensas. Solo en 1942 se torpedearon y se hundieron más de 1000 barcos aliados. Para combatir a los submarinos, la Marina estadounidense desarrolló un barco de guerra más manejable llamado destructor escolta. Un destructor escolta es un barco antisubmarino. Es como un destructor, pero no es tan rápido. Y tiene un radio de giro mucho más pequeño. Puede que no solo tuviera una mejor maniobrabilidad. Los que creen en el experimento Filadelfia dicen que había planes para darle al destructor escolta una gran ventaja sobre los submarinos. Invisibilidad. El supuesto invento de nada menos que Albert Einstein. Einstein, de hecho, trabajaba para la Marina en esa época. Oficialmente trabajaba en ideas para armas convencionales, incluyendo torpedos y minas submarinas. Pero eso era para ocultar el verdadero proyecto de Einstein, o eso dicen los que creen en la historia, entre ellos un supuesto testigo ocular del experimento llamado Carlos Allende. Según Allende, la Marina usó una variación de la teoría del campo unificado de Einstein, que en ese momento estaba supuestamente incompleta. Usaron la teoría del campo unificado para curvar la luz, para volver invisible el barco, porque estaba rodeado de una niebla electromagnética. También fue Allende el que desveló la identidad del presunto barco de pruebas, un destructor escolta llamado USS Eldridge. Ese salto a lo desconocido de la tecnología no se hizo sin miedos, o eso es lo que dice Alfred Bielek, que declara haber formado parte del equipo científico. Todos estábamos muy preocupados y debo añadir que desde 3 días antes, desde el 9º día, muchos de los que formábamos parte de ese equipo y trabajábamos en el proyecto tuvimos una extraña sensación que nos indicaba que algo iba muy mal. Sin embargo, en julio de 1943, en el muelle de Filadelfia, se dio el visto bueno al experimento. Alrededor del Eldridge se encendieron potentes campos electromagnéticos. A bordo, una reducida tripulación.
Científicos y oficiales lo miraban desde una distancia segura. El único testigo ocular fue Carlos Allende, un marinero del Liberty. Y lo que afirma haber visto es un barco engullido por un fuego de San Elmo, una niebla verde y densa. Mientras la niebla electromagnética se traga el Eldridge, se manifiestan extraños efectos ópticos. Y mientras miraba, pudo incluso meter un brazo en lo que él llamaba el terrible flujo de energía. Y el barco desapareció. Para asombro de los espectadores, no solo era indetectable para el radar, sino invisible también ópticamente. El Eldridge consiguió presuntamente la forma suprema de camuflaje, la invisibilidad. Pero entonces tuvo lugar un efecto aún más extraño: teletransporte. Los cronistas del experimento Filadelfia no se ponen de acuerdo sobre si esto sucedió ese primer día o en una prueba posterior. Pero en lo que sí están de acuerdo es en que mientras el Eldridge empezaba a reaparecer, hubo un repentino fogonazo. Entonces el barco desapareció otra vez y simultáneamente volvió a reaparecer en el muelle de Norfolk, Virginia, a 500 kilómetros de distancia. Tras unos minutos desapareció de Norfolk y reapareció en medio de otra niebla verde cargada de ozono en Filadelfia. Tras ese milagroso viaje, el USS Eldridge regresó ileso. Pero el caso de la tripulación fue totalmente distinto. Los hombres quedaron molecularmente enganchados al barco, unidos con el barco cuando se teletransportó. Los hombres se volvieron locos, se quemaron o quedaron invisibles. Fue espantoso. A esos tripulantes les pasaron cosas horribles. A continuación, los asombrosos hechos que han sido encubiertos. Nunca les dijeron la verdad a las familias. Les dijeron que se habían perdido en el mar como parte del contingente de guerra. Era una afirmación muy creíble. Muelle naval de Filadelfia, verano de 1943. Según la leyenda, el USS Eldridge volvió tras ser teletransportado cientos de kilómetros. Cuando se materializó en la espesa y verde niebla, los observadores estaban alucinados por el logro. Pero su emoción se convirtió en horror. Las moléculas se habían mezclado, humanos y metal. Los miembros se habían fundido con los mamparos. Una visión espantosa. Lo primero que encontraron fue a dos marineros enterrados en la cubierta de acero. Estaban literalmente dentro del acero, muriéndose o casi muertos. Había dos más de pie en el mamparo, también enterrados en acero. El quinto hombre tenía la mano enterrada en el acero. Otros marineros habían desaparecido, se habían vaporizado. Los supervivientes tenían otros problemas debido a los poderosos campos electromagnéticos a los que habían estado expuestos. Los hombres se habían vuelto locos, se habían quemado o se habían vuelto invisibles. A esos tripulantes les pasaron cosas horribles. El problema era que el sistema nervioso humano no podía asimilar la exposición a campos magnéticos y eléctricos de ese nivel, y les causó daños neurales. El daño nervioso era tan grave que algunas de las víctimas fueron internadas mientras se las clasificaba como muertas en combate. Nunca les dijeron la verdad a las familias. Les dijeron que se habían perdido en el mar como parte del contingente de guerra. Era una afirmación muy creíble. En una de las versiones de la historia, los hombres eran susceptibles a algo llamado congelación, que era entrar y salir de la invisibilidad. Eso condujo al episodio más surrealista de la historia, nuevamente según Carlos Allende. En una taberna de los muelles había un grupo de marineros del Eldridge bebiendo. Una cosa llevó a la otra y estalló una pelea. Era una bronca de bar, pero con una diferencia. Los marineros aparecían y desaparecían. Los marineros involucrados en el altercado se volvieron invisibles.
se disiparon en el aire ante los asustados clientes y camareras. Estaban ahí y de repente habían desaparecido. Enfrentados a estos extraños efectos y a la carnicería del Eldridge, se dice que la Marina desechó toda la operación. Se disolvió el equipo científico y se cancelaron los siguientes experimentos. Aparentemente, el diario de a bordo del Eldridge se alteró para mostrar que nunca había estado en el muelle de Filadelfia. Se obligó a los testigos a firmar juramentos de silencio draconianos. Y así terminó el experimento sobre invisibilidad y teletransporte de la Armada de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Rainbow, como se llamaba, se canceló, clasificado según algunos más allá del alto secreto. La leyenda dice que la Marina no había hundido el experimento lo suficiente. Una sombría figura se escaparía de sus elaboradas precauciones de seguridad para explicar la historia del experimento Filadelfia. A continuación, los secretos de la Marina anotados en un libro legendario, unas revelaciones sorprendentes. Esos tres escritores resolvían todos los misterios del universo. Hablaban de modos y métodos de viaje usados por los ovnis. Hablaban sobre el comportamiento y la ética de los seres que gobernaban esas naves espaciales. Cómo se originó la historia del experimento Filadelfia es una leyenda por derecho propio y tiene que ver con ovnis, oficiales navales visionarios y la curiosa vida y la misteriosa muerte de Maurice K. Jessup. Jessup era científico y escritor, uno de los primeros investigadores de lo paranormal. Las cosas inexplicables le producían curiosidad y siempre pensó que la ciencia debía estudiar las excepciones, las irregularidades, creo que las llamaba, las cosas que no encajaban con las teorías. En 1955 publicó The Case for the UFO. El libro es un valiente intento por legitimizar un tema que las revistas baratas y las películas de serie B ya habían corrompido. Hay que entender que la época en la que Jessup se interesó por los ovnis era posiblemente la peor época para tener algo que ver con los ovnis. El gobierno tomaba duras medidas contra cualquier creyente. Este desprecio oficial ocultaba un interés real del gobierno. Había informes de pilotos militares acerca de objetos voladores que nadie podía explicar. Tenía un hombre trabajando para mí, un teniente llamado Bill Ditch, que era uno de mis trabajadores más brillantes. Estaba solo y miró a un lado y dijo que había algo volando en formación a su lado. Y estuvo allí durante 5 o 10 minutos y entonces, según él, se separó. Dijo que tenía forma de plato y que brillaba levemente. Los informes de ovnis de los pilotos de la Marina se enviaban al Proyecto Libro Azul, la investigación de las fuerzas aéreas, pero la Marina rara vez recibía alguna respuesta. Nunca nos dijeron absolutamente nada. Era una vía de una sola dirección. Para nosotros, era un hundimiento. Como las fuerzas aéreas les ponían trabas, algunos oficiales de la Marina iniciaron su propia investigación no oficial sobre los ovnis. Entre ellos estaba el teniente comandante George Hoover y el capitán Sidney Sherby de la Oficina de Investigación Naval. Un día de 1955, un objeto misterioso llegó al cuartel general de la oficina y despertó el interés de los oficiales. Venía en un simple sobre marrón y con un triple.
Los convoys aliados eran un salvavidas. Traían hombres, productos y armas en el momento de mayor necesidad. Pero eran lentos y problemáticos, y a menudo estaban fabricados con piezas de barcos viejos y decrépitos. Los barcos que los protegían estaban por detrás de los submarinos enemigos, ya que tenían mayores ángulos de rotación. Un U-Boot podía maniobrar mucho mejor que un destructor, meterse en el convoy y centrarse en un objetivo sin defensa. Griega de 1996, hay fotos de un barco llamado Leone. El artículo tampoco es el típico de Playboy. Describe cómo el Leone, un destructor estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, se desguaza tras medio siglo de servicio y casi 4 décadas con la Marina griega. Pero es que este no es un buque de guerra normal. Aparentemente fue uno de los mayores logros de la historia, la desaparición de un barco entero. Para asombro de los espectadores, no solo era indetectable para el radar, sino invisible también ópticamente. Según la leyenda, el experimento fue un gran éxito, pero tuvo un y mal. El buque que los griegos llaman Leone tiene un pasado legendario. Hace mucho tiempo se lo conocía como el USS Eldridge, en la época en la que supuestamente fue objeto de un audaz experimento de teletransporte e invisibilidad. El experimento tuvo lugar durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial como contramedida contra los U-Boats alemanes. Intolerable coste en vidas humanas. Los hombres quedaron molecularmente enganchados al barco, unidos con el barco cuando se teletransportó. Estos se habían vuelto locos, se habían quemado o se habían vuelto invisibles. A esos tripulantes les pasaron cosas horribles. Los barcos de guerra oxidados no suelen aparecer en las páginas de Playboy. Aún así, entre los desnudos de la edición